Vamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos, a todos quienes se conectan a este conversatorio, desafíos y oportunidades para la evaluación con foco en derechos humanos, crisis y violencias en contextos de policrisis, que organizamos desde el Grupo de Trabajo Evaluación y Derechos Humanos, igual en contextos de crisis y violencias. Este grupo de trabajo pues ya tiene su tiempo dentro de la RELAC, y lo que hemos buscado es pues problematizar que la evaluación no se da en contextos sin movimiento, sino se da en contextos complejos, y que vale la pena repensar cuál es el lugar de las personas, ponerlas en el centro y ver cómo vamos nutriendo esta práctica a partir de otros enfoques, de otras aproximaciones, donde las personas y sus contextos, pues justamente podamos tenerlos en cuenta como elementos vivos, como elementos complejos y como contextos también en crisis. Este grupo surgió antes de la pandemia, curiosamente, y después de la pandemia del COVID, pues se ha empezado a hablar mucho más de que estamos en un contexto de crisis, no solamente en términos de violencias, de estas cuestiones sanitarias que atravesamos muy complejas, sino que en realidad nuestros contextos latinoamericanos pues son atravesados por desigualdades, por ¿no? Muchas, incluso como problemas democráticos fuertes, sacudidas, que justamente invitan a la evaluación a pues ver cuál va a ser su aporte y cómo se inserta en estos escenarios. Es así que este grupo ha venido tratando de problematizar, y este conversatorio en esta conferencia de RELAC pues busca ir aportando algunas reflexiones y hacerlo también pues de manera colaborativa del lado de quienes nos están escuchando. Entonces, los invito a que en la pantalla, en la parte de abajo, aparece un icono que dice QIA, o sea, preguntas y respuestas, y ahí pueden apuntar todos sus comentarios, sus inquietudes, sus aportes, sus reflexiones, para poder hacer este intercambio mucho más nutrido. Por algunos problemas de salud, dos de nuestras panelistas anunciadas originalmente no pudieron estar, pero les mandamos muchos deseos de pronta recuperación, y pues les agradecemos mucho a Ileana y Angie que estén ahora en este ejercicio. Sé que va a ser una conversación muy rica, y pues les voy a presentar muy rápido a nuestras panelistas. Angie Pereira, que es de la Red de Evaluación de Costa Rica, y Liana Espitia, que es también covocal de difusión y promoción de la RELAC, quien está organizando esta conferencia, y nuestra querida Emma Rotondo, que es parte del grupo que convoca este conversatorio de la Red de Evaluación de Perú. Sé que sus trayectorias son mucho más largas, pero bueno, no solamente tomé las redes a las que ustedes forman parte, un poco para priorizar los temas de la conversación. Un poco la dinámica que les quiero proponer es que generamos algunas preguntas, son 3 preguntas para que podamos hacer 3 rondas, a lo mejor 5 minutos para cada una de las intervenciones, y sobre los elementos que nos compartan y también lo que vayan colocando en el chat de preguntas y respuestas quienes estén ahorita acompañándonos en este conversatorio, pues podamos ahí tener una conversación mucho más robusta. Entonces, plantearía si quieren la primera interrogante, y en el orden que las presenté, se pudieran irlas contestando. Yo en el chat les voy a ir avisando del tiempo, 1 minuto cuando falten, cuando sean los 4 minutos, y ya cuando estemos en los 5, ¿no? Si es que todavía no concluyen, para que vayamos a ir cerrando esta primera intervención. Entonces, la primera siempre es como ver cuáles son estos desafíos
a los que nos enfrentamos al evaluar programas o intervenciones o políticas en contextos de crisis, y nosotros también decimos policrisis, ¿no? Porque a lo mejor no hay solo una, sino que se intersectan varias, especialmente cuando hay violencias y vulneraciones a los derechos humanos. Entonces, pues Angie, por favor, el micrófono es todo tuyo. Bienvenida. Buenas tardes a todas las personas aquí que se encuentran en el panel. Un saludo muy grande desde este espacio en el que estoy hoy, también trabajando desde esta conferencia. Como primer punto, yo quisiera decir que la participación en sí puede ser uno de los principales desafíos, ¿verdad? Porque el acceso limitado, a veces en conflictos de crisis, podemos encontrar restricciones en el acceso a los territorios y las poblaciones que queremos consultar. Entonces, esa representatividad y esa participación se pueden ver limitadas. Lo que poder recolectar datos primarios y desde las voces de quienes están realmente viviendo la intervención o la crisis, ¿verdad? O en esos contextos de emergencia puede verse limitada. Temas de seguridad también, ¿verdad? Nos hemos enfrentado a espacios en los que no es seguro, inclusive para el equipo evaluador, trasladarse a estos territorios y puede generar esas disyuntivas entre si ir o no a recolectar esos datos primarios. Y no solo poner el riesgo del equipo evaluador, sino por supuesto de las mismas comunidades y desde las mismas personas que van a ser consultadas. Lo que conlleva inclusive también en estos contextos de policrisis y crisis a que los sistemas de información en sí estén sesgados o limitados, ¿verdad? No tenemos datos. Entonces, la tenencia del dato, que ya datos secundarios hablando ahora, y si ya de por sí tenemos las limitaciones para la recolección de los datos primarios, podemos tener algunos sesgos hacia poblaciones que que son de difícil acceso, lo que nosotros en salud comunitaria, que es el área que yo trabajo, denominamos poblaciones de difícil acceso. Este, entonces, se invisibilizan aún más todas estas disparidades y estas inequidades y estas vulnerabilidades a las que se ven expuestas las personas en estos territorios. Si bien es cierto, ¿verdad? Desde nuestros enfoques siempre priorizamos el complemento de los enfoques mixtos, y esto estamos hablando de datos cualitativos, a veces en estos países no se tienen, ¿verdad? Y son necesarios también para entender lo que no se contabiliza en algunos casos en las formulaciones de políticas públicas. Cuesta mucho, ¿verdad? Que se incrementen o que se implementen acciones o si se diseñen políticas, si vamos a este enfoque de políticas basadas en evidencia. Y por supuesto, como último factor para esta primera pregunta, quisiera decir que los contextos cambiantes en nuestras, y Sí, eso, ¿verdad? Es uno de los factores. Muchas veces, inclusive en la misma institucionalización se ve permeada, no se cree en la institución pública. Entonces, cuando llega la evaluación, ¿verdad? Está permeada por estos contextos cambiantes. Hay volatilidad en las crisis, entonces estos marcos de evaluación que se han venido construyendo se ven obsoletos porque estamos en un constante cambio. Y entonces se requieren herramientas metodológicas que vayan compatibles a estos cambios y un conocimiento muy, muy, muy fuerte del contexto y de esa misma volatilidad. Compañeras, les cedo el espacio a ver si coinciden conmigo. claro. Muchas gracias, Angie. Pues le cedo la palabra a Iliana. ¿Y tú cuáles apuntarías o no nutrirías en términos de estos desafíos? Bienvenida, gracias. Muchas gracias, Itzel, y bueno, muchas gracias a todas las personas que están viendo la transmisión. Yo creo que coincido con Angie, es muy necesario el tema segundo. Es muy necesario el tema de quiénes son las personas pues, que están recibiendo las intervenciones. Y yo me devolvería un poco a quiénes son las personas, mejor dicho, si las intervenciones están centradas en las personas que las están recibiendo o en las comunidades que las están recibiendo, o están construidas y diseñadas desde la comodidad de quienes la diseñan, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso?
deberíamos, y es uno de los retos, no solamente para las evaluaciones, por supuesto, pero para las intervenciones públicas en general, y es cómo hacer para que en efecto esté el trabajo que se está adelantando a favor o al tamaño de las personas que lo están requiriendo. Y ahí, por ejemplo, me iría yo como a cuáles son esas condiciones básicas que hacen que no podemos esperar lo mismo de todas las personas, en la medida que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la información. Mm, Y ahí me referiría yo con mucha fuerza a la necesidad de la identificación de las violencias estructurales y de las inequidades estructurales. Es decir, ¿cómo podemos esperar, o más bien preguntarnos, si podemos esperar, perdón, que creo que, no estoy segura que nos estemos viendo todas las personas. Creo que yo para sí lo veo. sí es para lo que se está viendo afuera. Si nos puedes, gracias. Ahora sí nos estamos viendo todas. Gracias. Em, entonces, lo que decía es que hay que pensar también, digamos, en esas violencias estructurales y especialmente cómo hay unas diferencias básicas de acceso a los servicios, pero también hay diferencias básicas en el acceso a las evaluaciones como tal. Si estamos esperando realizar trabajo de campo, acercamientos con algunas personas y que esto se suceda en horarios laborales, por ejemplo, ahí priorizamos a unas personas, a unas voces sobre otras y no necesariamente podemos escuchar a todas las personas que estamos interesadas en escuchar. Si convocamos a mujeres a llevar a cabo acciones de recolección de información, por ejemplo, y no tenemos en cuenta que en muchos casos las mujeres se dedican a o tienen una sobrecarga de trabajos del cuidado y no estamos garantizando que el trabajo del cuidado que ellas están realizando sea cubierto por otros, o por la intervención o por la evaluación en ese caso, pues entonces, ¿cómo podemos garantizar que las voces de ellas sean escuchadas con la suficiente, no sé, con el suficiente volumen? Si es la pregunta ahí, una gran pregunta que yo haría sería si se están teniendo en cuenta esas diferencias básicas y, digamos, alrededor, y ahí habría que tener un abordaje sobre interseccionalidad bueno, ¿cómo estamos haciendo para garantizar que las personas a las que, en el caso que estemos recogiendo información pública, pues sean de la forma más diversa y amplia posible? ¿Cómo hacemos para reconocer la vivencia de las personas, no solamente, digamos, por grupos etarios, por sexo, por supuesto, pero también por género? Garantizar y hacernos la pregunta como personas evaluadoras si estamos recogiendo las voces de las personas, Eso. no sé, si para las voces de todas las personas en general, o si estamos recogiendo las voces exclusivamente de los grupos como, con mayor representación. Y Mm, allí pienso en algunos grupos especialmente vulnerabilizados. Por supuesto, las voces de las mujeres, muy importante, pero no exclusivamente las voces de las mujeres, sino las voces de las minorías sexogenéricas, las personas no binarias y son visibles en los espacios, las personas rurales que viven un poco más lejos y que en los temas de poder acceder a una entrevista o acceder a cierta información pues van a ser distintas. El tema de la clase social, por supuesto, el reconocimiento de las diferencias que hay y las formas de comunicación y cómo nos podemos comunicar con las diferentes personas y cuáles son los códigos de comunicación con los que nos podemos referir. Si la gente que hace la recolección de información reconoce y puede hablar en esos códigos y pueden ser escuchados y, digamos, vistos como pares o vistos como personas dignas sí, de interacción. Desde luego, y creo que lo mencionaba ahorita Angie, el tema del acceso a la tecnología, y por ahí pasa la variable la variable de clase, pero también pasa la variable pues de la ruralidad y de los centros poblados. No da igual, no es la misma información que podemos recibir en un centro poblado, en un lugar, las ciudades o lo que sea, o la información que podemos recibir y que podemos acopiar en sectores rurales, y esto abre otras preguntas alrededor de cómo garantizar que todas las personas, que todas las voces sean escuchadas con la misma intensidad que se merecen. Y sobre todo, creo que es muy importante el tema del reconocimiento de los saberes propios de las personas que revisan, que reciben los saberes propios es decir, no hay una persona sabia que tiene toda la verdad
que le cae toda la verdad y que es no sé, la tiene por quién es, sino que al contrario es un tema de cómo hacemos para reconocer que los saberes de las diferentes personas son válidas y que esta persona con baja educación pues también tiene, digamos, unos saberes y unas voces muy importantes y unas vivencias que merecen ser recogidas. Y nuevamente cierro con lo mismo con lo que empecé, alrededor de la importancia de que las intervenciones, tanto las intervenciones públicas como por supuesto las evaluaciones, estén centradas en las personas sujetas del servicio y no en la comodidad de quienes lo diseñan. Es decir, no en nuestra comodidad como personas que recogen la información o las personas que diseñan los servicios públicos, sino al contrario, en la comodidad y en el acceso y en la facilidad de las personas que reciben los servicios o a quienes queremos consultar. Eso sería por ahora. Muchas gracias, Ileana. Y pues les doy el uso de la palabra a Emma, igual para ir nutriendo toda esta lista de desafíos que, ¿no? Me parece que van siendo coincidentes y Sí, también van desglosando mucho cuáles son estos retos que tenemos. sí. Bien, muchísimas gracias. Realmente un lujo poder compartir con ustedes este panel en tiempos verdaderamente muy convulsionados y hay una larga lista de desafíos al evaluar programas en contextos de crisis, policrisis, porque prevalecen las violencias y la vulneración de derechos humanos. Y hay, pues en realidad, en esta larga lista me sumo a lo que han señalado, pero también quiero precisar que navegamos realidades humanas marcadas por el dolor, por el trauma, por el miedo, además de la profunda inequidad y exclusión, ¿no? Solo por darles, digamos, una idea, yo estoy por salir al campo mañana y para poder conseguir una movilidad que me llevara a ese barrio, pues tuve que indagar varias veces porque no querían ir, ¿saben? La movilidad no quería llevarme a ese lugar. Así que son contextos pues eh, altamente violentos en los cuales navegamos cuando evaluamos. Además, por supuesto, de los contextos volátiles y cambiantes. El año pasado, por ejemplo, evalué un programa que tenía 7 años y era con una misión internacional y yo como parte del, digamos, de la parte peruana del grupo de evaluadoras, y pues explicarles que hubo en 3 años 4 presidentes, 30 ministros de Estado en esa cartera que estábamos evaluando, que en realidad habían habido una cantidad de cambios en el contexto y que habían agudizado los problemas que veníamos a observar, es difícil de imaginar. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos para evaluadores y evaluadoras es poder también saber observar los resultados y realizar evaluaciones con una mirada del contexto, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque están interconectados con los resultados que estamos viendo, ¿no? Entonces, dificultan aplicar metodologías lineales o rígidas y nos obligan a poder observar mucho más profundamente los métodos participativos. Entonces, en contextos de desplazamiento forzado, los flujos migratorios, por ejemplo, y las violencias que cambian semana a semana, nos afecta muchísimo incluso digamos, los referentes de indicadores que cuenta un proyecto o programa, ¿sí? Y incluso el acceso a la población, cada vez tenemos, como decía bien Angie, el tema de población difícil de alcanzar. Tenemos que ser mucho más creativos para poder acceder a personas en alta vulnerabilidad. Entonces, primero es el tema del acceso, los cambios del contexto que son muy, muy fuertes, muy acelerados, el acceso a la información y la seguridad para evaluadores y evaluadoras, ¿sí? Para las comunidades que están amenazadas, hay mucho sicariato, por ejemplo, extorsiones, mucha violencia de género, trata. Por ejemplo, en uno de los barrios que voy a ir, una de las principales dificultades de los jóvenes es la desaparición. Y eso es un indicador proxy de trata, ¿sí? Es la desaparición de niñas, adolescentes. Bueno, mucho crimen organizado, entonces hay barreras para recolectar datos fiables y también, digamos, con un marco ético. Entonces ahí hay un desafío muy grande. El otro desafío que considero que también es fundamental, y ayer lo hablábamos en un panel sobre habilidades blandas, es que también deberíamos tener ciertas competencias para poder abordar, digamos, entrevistas informadas en trauma. Y además también
poder facilitar en escenarios complejos y escenarios difíciles, ¿no? Entonces, las entrevistas y procesos evaluativos pueden reabrir heridas, ¿no? Y tienen que ser diseñados desde el cuidado, ¿sí? Entrevistas con cuidado. Entonces, esto exige formación en evaluadores y evaluadoras en trauma y protocolos de bienestar y salvaguarda para estos informantes, ¿no? Importantes. El otro tema que también es un desafío son las asimetrías de poder y la desconfianza, ¿no? Entonces, la población evaluada, el equipo implementador pueden percibir la evaluación como una amenaza, porque lo ven desde el control, desde la fiscalización, desde el extractivismo. Entonces, nosotros tenemos que trabajar muchísimo la confianza, la conexión con la persona y el grupo de personas para que comprendan que la evaluación es para mejorar, ¿sí? Que no es para extraer información y hacer un informe, sino de que en la práctica es para aprender socialmente acerca de cómo poder, digamos, mostrar soluciones frente a problemas agudos. Y finalmente, el tema, pues claro, hay limitaciones metodológicas tradicionales. Creo que las competencias, y con esto cierro, las competencias de evaluadores y evaluadoras en estos contextos cada vez más van a ir por las habilidades blandas, por competencias interpersonales y por lo participativo, de una manera mucho más innovadora, sin que eso signifique que se pierda el rigor, ¿no? Yo creo que el rigor que tanto se estima en nuestra comunidad, que por cierto hay que hacerlo, tiene que ir de la mano con el tema del pensamiento evaluativo, ¿sí? Con la reflexión crítica. ¿Sí? No hay método que se aplique sin que haya una reflexión crítica o un pensamiento evaluativo. Y hacia eso creo que hay que apuntar en el corto plazo, creo. Muchas gracias, Emma. Con lo que apuntas, me permites conectar la siguiente pregunta, que también está vinculada a lo que plantea Dalila en el chat. Es decir, no solamente, o sea, han hablado de un contexto complejo y que esto necesita remirar el lugar de las personas que ocupan en la evaluación, las herramientas y las propias habilidades y capacidades que tenemos, ¿no? Como personas evaluadoras. Y en ese sentido, pues, ¿cuáles son las recomendaciones o algunas sugerencias que ustedes plantean para integrar de manera efectiva este enfoque de derechos humanos? Porque muchas veces me parece que con estos enfoques, pues de alguna forma disruptivos o que buscan, ¿no? Romper la mirada tradicional de las cosas, como es el de derechos humanos, el de género, interculturalidad o participativo, pues pareciera que solamente se le pone evaluación con enfoque de derechos humanos y ya, en automático, ¿no? O evaluación con enfoque de género y se aplica datos desagregados y se supone que ya con eso, de alguna forma, estamos apuntalando otro tipo de prácticas y ustedes lo que están apelando es algo mucho más profundo, ¿no? Problematizar más, mirar con mayor conciencia cómo lo hacemos, estas relaciones que hay de poder, es decir, han colocado temas sumamente relevantes. Entonces, ¿cómo se le hace para, de manera efectiva, integrar este enfoque con toda la complejidad que han planteado? Asegurando pues también siempre lo que se busca entre este rigor técnico, pero también la pertinencia cultural y este compromiso frente a una realidad social, como decías, Emma, te voy a tomar tus palabras, ¿no? Como atravesada de mucho dolor, de mucho trauma, que en realidad requiere, ¿no? Ya otras respuestas para que la evaluación justamente pueda hacer esa contribución transformadora y bueno, me emociona mucho lo que están dialogando. Entonces, por favor, Angie, te planteo, ¿no? Estas recomendaciones y luego seguiría la palabra de Ileana y cerramos con Emma. Gracias. Cuando me plantearon esa pregunta, dije yo, ¿cómo voy a ser creativa con una pregunta que podría tener una respuesta genérica, ¿verdad? O pues que ya, no, pues que ya se haya dicho. Y pues entonces me lo volví a preguntar y preguntar. Y yo digo, por qué no volver a decir las cosas, pero de una manera distinta? Siempre recordar que podemos plantear categorías, indicadores o inclusive preguntas de evaluación que sean sensibles al contexto y las realidades desde nuestra experiencia, atrevernos a plantear matrices de evaluación que contengan estos elementos, que visibilicen ese contexto y que sean sensibles a él, no solo que lo expongan, sino como lo hemos hablado acá, ¿verdad? Que son poblaciones que han sufrido y entonces no se trata de volver a victimizarlos. Entonces, ¿cómo, verdad? Atrevernos
a plantear estas matrices que no solo midan estos indicadores tradicionales, sino que traspasen algo más. Yo creo que el enfoque de derechos es el enfoque sombrilla que abarca todo lo que hablamos de interseccionalidad, de interculturalidad, género, que no voy a entrar en la discusión de qué, porque no me la sé, que si son enfoques o no lo son, pero sí Claro, que es el enfoque de derechos que, ¿verdad? Que nos abraza y que de ahí se enfatiza más en una o en otra, pero que sí, nosotros podemos contribuir a partir de estas herramientas metodológicas con recursos que permiten esa documentación. Entonces, desde la metodología, por sí ya el núcleo de la evaluación, que es la matriz como herramienta, pues ahí. Inclusive, incorporar un criterio, ¿verdad? Ya como criterio y elevar, ¿verdad? La interseccionalidad o el tema de interculturalidad como un criterio de evaluación que tenga sus propias preguntas, ¿verdad? O sea, hacernos estos cuestionamientos desde nuestra profesión como evaluadores, cómo podemos adaptarlos. Y yo decía, participación, otra vez participación, claro, ¿verdad? claro, Pero ¿cómo? Genuina, de esas personas que realmente son titulares de derecho. Y no solo en la evaluación. Muchas de las evaluaciones en contexto de crisis inclusive son evaluaciones en tiempo real, ¿verdad? Cuando estábamos viendo la crisis del Darién en la frontera con Costa Rica, hubo momentos de evaluación en tiempo real para la mejora de la prestación de ciertos servicios esenciales para estas poblaciones. Entonces, ¿verdad? O sea, no solo involucrar las voces en los procesos de evaluación, sino también en la participación. Y no solo hablo de los titulares de derecho, sino de todos los actores que pueden participar en los procesos y en las intervenciones. Porque escuchar, ¿verdad? A veces llegamos desde una perspectiva extractivista, inclusive, y lo dije ayer en otro espacio, a los ejecutores de los proyectos y no les dimos las herramientas durante la ejecución y llegamos a ver los resultados, ¿verdad? A solicitarles resultados. Entonces yo creo que es clave el involucrar, y otra vez vuelvo a decir, claro, la participación y la representatividad. Y metodológicamente creo que uno tiene las herramientas o podría buscar las herramientas para lograr que calce, pero ¿cómo lo hacemos genuinamente? Por ejemplo, podríamos incorporar comités evaluativos locales, claro, capacitar líderes locales en metodologías de evaluación, garantizar como nosotros desde el informe de evaluación que los hallazgos que vienen desde estas poblaciones tengan una relevancia, ¿verdad? Que ya nosotros enfatizar en las recomendaciones, en las lecciones aprendidas desde esas voces puede ser una gran estrategia. Eh, las personas que están en situación de crisis y ellos mismos pueden llegar a ser muy, muy resilientes y crear estos mismos espacios. Entonces, buscarlos, mapearlos, ¿verdad? Esos espacios de participación y autogestión ¿verdad? Para aprovechar que existen y a incluir sus voces, no solo desde una manera extractivista, sino también desde una manera práctica. Y por supuesto que metodologías mixtas, no enfocarnos claro, solo en esos datos que dije que ya de por sí estaban, se podían estar sesgados, sino también buscar metodologías apropiadas, que sean culturalmente sensibles, que bueno, y ya doña Emma, ¿verdad? Tendrá mucha más sí, experiencia desde su área de expertise, ¿verdad? Y buscar personas que van a hacer estas metodologías que tengan, ¿verdad? La sensibilidad, ¿verdad? No solo como un requisito, sino que realmente tengan, ¿verdad? La experiencia y la sensibilidad para abordar estas temáticas. Ay, muchas gracias, Eso Angie. sería. Sí, es que de pronto se pasmó la imagen, entonces ya no sabía qué había pasado, pero como que estás por acá. Ileana, por favor. Bueno, muchas gracias, Angie. Además, me voy a agarrar tenía un par de notas, pero voy a agarrar de lo que estabas hablando. Y justamente de lo que mencionábamos en el panel, la pregunta anterior, y es cómo hacemos para que estas intervenciones, que de cualquier forma al evaluar también se interviene, que las intervenciones de la evaluación sean, por un lado, sin revictimizar, ¿no? O sea, ujú, no sean un momento de incomodidad o de dolor, pues dolor habrá, pero que no sea un asunto de revictimización de la experiencia de la vida de las personas y cómo hacemos para documentar con dignidad.
Entonces ahí me pregunto yo, no sé, me traía a la mente lo que hablaba en algún momento Francia Márquez cuando ella cuando estaba en campaña política en Colombia, ella hablaba de que hasta que la dignidad se haga costumbre. Y lo ha repetido y lo ha hecho, digamos, le ha traído y creo que hasta que la dignidad se haga costumbre, creo que sigue siendo una buena frase inspiradora al respecto de cómo hacemos justamente para que estas experiencias de recolección de información o de búsqueda de palabras o de recolección de voces sea un asunto digno para las personas que hacen parte de esa experiencia. ¿Cómo hacemos para que esa vivencia, digamos que la vida de las personas no se quede exclusivamente en una vivencia única, sino que al contrario sea una oportunidad para el fortalecimiento, para la transformación, si fuera el caso, para la reflexión y para pensar en que de esa experiencia, de la intervención de la evaluación, que insisto, sigue siendo una intervención, pues salga la gente reconocida en su propia dignidad y reconocida como una oportunidad sí, en una experiencia, digamos, empoderadora y transformadora de su propia realidad. Y quiero mencionar un par de asuntos más y es la importancia del reconocimiento de los lenguajes. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es una cosa es lo que podemos decir en estos ámbitos académicos y la forma de comunicarnos y lo que estamos diciendo, pero es que el medio sigue siendo el mensaje. O sea, no da igual llegar con una rigidez absoluta para poderse comunicar, con una mirada vertical y única, que con miradas incluyentes y de trabajo, de cercanía. No da igual, no da igual quién lleva a cabo el trabajo de recolección de información o cómo el saber hacer o la expertise ya lo tiene todo dicho frente a una expertise distinta que está en la otra persona. Y entonces ahí me refiero nuevamente a la construcción de saberes, al reconocimiento de los saberes propios y que hay muchas formas para no caer justamente en lo que se hablaba en otros momentos como violencia simbólica, como violencia epistémica. ¿Cómo hacemos para y nuevamente creo que la dignidad se haga costumbre, creo que aquí viene a ser muy potente alrededor de cómo el reconocimiento de que ese saber, que esa vivencia de la vida de la otra persona, pues es tan digna y es tan merecedora de espacio de recolección y de visibilidad como cualquier otra, y cómo hacemos para que estos ejercicios de evaluativos sean finalmente oportunidades para para la mejora de las personas, pero también para el reconocimiento comunitario de lo que está sucediendo a su alrededor, ¿sí? Como también pensar en que las intervenciones den en la sensación, en las personas que participan y en las comunidades que participan, o en la evaluación, o en la recolección de información, o en la intervención que se haya adelantado, oportunidades de esperanza, ¿sí? Parece difícil, pero creo que sí es importante que uno de los asuntos a tener presente es que haya esperanza, ¿sí? Esperanza en lo que ya se vivió y se superó, si fuera el caso, pero también esperanza en que colectivamente se puede mejorar las condiciones hacia adelante. Mm. Gracias, Ileana. Me voy a quedar con esta frase de la esperanza. Me parece que en estos tiempos es muy necesaria y justamente la evaluación tiene mucho que aportar ahí. Emma, por favor, antes me gustaría también plantearte la pregunta que hace Dalila específicamente para ti sobre Sí, estas recomendaciones de trauma, ¿no? O sí. sea, de pronto también creo que para las personas evaluadoras, pues se necesitan ya otro tipo de habilidades, a lo mejor no solamente metodológicas, sino también en términos de, ¿no? Pues trabajo como con ciertas comunidades, o sea, a lo mejor de otras disciplinas, necesitamos irnos abriendo. Entonces, si puedes también complementarlo, por favor. Sí, Gracias. cómo no, con mucho gusto. No, y para responder rápidamente lo que señalaba la persona que hizo la pregunta, ayer hicimos un taller sobre habilidades blandas con Viviana Lascano y ahí se trabajó a profundidad lo que significa entrevistas y facilitación con cuidado y además informados en trauma. Y además también he recomendado algunas publicaciones
que ya se están haciendo para equipos técnicos que salen al campo de cómo dirigirse y cómo conversar con las personas y los grupos sociales afectados por situaciones de trauma, digamos, incluso transgeneracional, porque podemos estar en una zona de post-conflicto armado, que son varios en nuestros contextos, ¿no? Como me pasó a mí en el caso de que, por ejemplo, estuve en Ayacucho, que es una zona que pasó por una guerra interna hace ya, digamos, 2 o 3 décadas, y sin embargo, las personas adultas con las cuales yo conversaba habían sido los niños de la guerra. Entonces, cuando supe que íbamos a esas localidades, dije, bueno, estoy hablando con adultos que fueron los niños, por lo tanto debe haber un trauma transgeneracional. ¿Y qué hice? Lo que hice fue adaptar las herramientas que tenía y empezar todo un proceso y exigir, además, que la entrevista no fuera de 20 minutos, sino de más de 1 hora. ¿Por qué? Porque comenzamos por una serie digamos, de diálogos, de confianza, de conexión, para poder desde ahí entrar al tema que nos traía, que era nada menos que la educación sexual integral, o sea que estamos entrando a la intimidad de las personas. Pero sin embargo salen los temas de trauma, van saliendo. Entonces ahí hay varios protocolos, pero no voy a ahondar un poco en eso, pero sí recomendaría que vean el taller que dimos el día de ayer. Y para continuar un poquito, para responder la pregunta general del panel, yo cuando preparaba esto, digamos, me llamó tanto la atención algunos trabajos previos, digamos, de evaluadores referentes, digamos, de la década del 80, como Egon Guba y Ivana Lincoln, que decían, el propósito de la evaluación no es encontrar la verdad objetiva, sino construir significado junto con las personas. Entonces, eso de la construcción del significado junto a las personas coincide con lo que Ileana y Angie han señalado. El tema participativo no es la aplicación de un método, sino es la conexión con las personas para conocer sus perspectivas, para conocer sus inquietudes, y eso amerita de parte nuestra ciertas competencias, digamos, interculturales. Entonces, ¿cómo integrar derechos humanos con rigor técnico y sensibilidad? Bueno, en realidad el enfoque de derechos humanos no está reñido con el rigor técnico, al contrario, lo profundiza, porque amplía la mirada a dimensiones estructurales y sobre todo aquí de dignidad humana, que coincido con Eliana muchísimo, ¿no? Entonces, participación significativa, un elemento clave con las comunidades y no solo sobre ellas, ¿no? Mesas consultivas, grupos focales seguros, metodologías participativas lúdicas, abiertas, ¿sí? Yo he trabajado mucho, por ejemplo, canciones con adolescentes cuando hice evaluaciones sobre trabajo infantil forzoso, ¿no? Trabajábamos canciones, completar canciones, murales, pintura de murales, cosas de ese tipo para ir también alrededor de los sueños. Incluir a líderes comunitarios y lideresas y sobrevivientes en el diseño y validación de instrumentos incluso, ¿no? Entonces, participación significativa, sensibilidad cultural y de trauma, como ya lo hemos visto, ¿no? Además, ética en el centro. Yo creo que eso es importantísimo porque los marcos éticos son fundamentales, protección de datos sensibles, consentimiento informado real, no solo ritual, ¿no? Confidencialidad reforzada, ¿no? Y protocolos de riesgo. Es importante contar con ellos. Entonces, y quiero también recordar otra frase que traía yo en la preparación de este panel, que también tiene que ver con frases de algunos de los fundadores, entre comillas, de la evaluación, como Robert Stake, ¿no? En el año 75, ¿eh? Fíjense, la evaluación debe responder a las preocupaciones de los implicados, no solo a los objetivos del programa. Y fíjense, en América Latina, la formación en evaluación está muy sesgada desde mi perspectiva a siempre alrededor de ello y no abrirnos justamente para retomar, digamos, toda esa vertiente de investigación, acción participativa, sí, que tenemos, digamos, de la década de los 60, 70, ¿no? En América Latina. Yo creo que la evaluación tiene que regresar un poco hacia, digamos, inspirarnos en toda esa corriente latinoamericana, digamos, de trabajar con desde las comunidades. Eso sería mi respuesta a esta parte.
Muchas gracias, Emma. Y invitaría a quienes nos están siguiendo y acompañando en esas reflexiones, si pueden apuntar preguntas, sugerencias, también, ¿no? Vivencias. En la parte de abajo aparece un recuadro que dice Q y A, entonces de preguntas y respuestas, para que igual también podamos enriquecer esta reflexión. Y voy a retomar la frase que decía Ileana de oportunidades de esperanza, porque se vincula con el tercer planteamiento, un poco para ir perfilando y ver cómo cerramos, en términos de no solo las oportunidades de esperanza, que me parece que engloba mucho pues este papel político de la evaluación, ¿no? Que cada vez ahora se pone más sobre la mesa, pero que en mucho tiempo estuvo, digamos, como alejado, ¿no? Planteándose como un ejercicio, pues, muy objetivo, y lo pongo entre comillas, decir qué oportunidades de aprendizajes en medio de estos contextos tan complejos, pues, nos da para repensar la evaluación y que justamente sea una herramienta para garantizar los derechos. ¿No? También decían otra frase célebre en términos de, pues, hasta que la dignidad se haga costumbre, que en nuestros contextos, pues, es esta demanda viva, no solo de que las personas estén en el centro, sino que en realidad seamos reconocidas y respetadas y garantizadas en la integralidad, pues estos derechos para una vida pues en mejores condiciones, en condiciones dignas. Entonces, ¿cuáles son estas oportunidades, esos aprendizajes y que nos permitan, yo diría, ir delineando, ¿no? No solamente repensando, sino delineando otra práctica de la evaluación. Cuando conformamos este grupo, igual, no sé si coincidas, Emma, este grupo de evaluación de derechos humanos, me parece que eran reflexiones incipientes, ¿no? No eran tan extendidas. Y entonces ahora hemos visto mucho a lo largo de esta conferencia regional que cada vez se va haciendo presente, ¿no? Esta mirada de esos enfoques, de cómo problematizamos, de cómo queremos reimaginarnos otra práctica de evaluación. Entonces me parece que, ¿no? Las cosas se Sí. mueven, no a veces a la velocidad que quisiéramos, pero eso me parece que es importante. Entonces, ¿cuáles son, no? Como esos elementos de ir perfilando a partir de este contexto, pues nuestra práctica evaluativa, igual si quieren otra vez Angie, Ileana y Emma, y me parece que han puesto, no, estaba pensando si habían puesto otras preguntas. Anímense, por favor, colegas. Adelante, Angie. Yo cuando esta pregunta quería poner la idea, a veces me cuesta expresar en palabras y quería tener cautela también para decirlo y lo único que se me ocurrió en esta idea fue es decir, y lo digo con mucho respeto, que la evaluación puede ser incluso una herramienta de denuncia. ¿De denuncia de qué? De esos descuidos estructurales, se me pone la piel de gallina, ¿verdad? Que Ujú. tenemos con ciertas poblaciones con desigualdades desde nuestros sistemas y desde esta institucionalidad que algunas veces se ve que, no, que pierde credibilidad en contextos de crisis por no saber abordarlos. Entonces, con mucho cuidado también y mucha cautela y mucha ética y respeto por nuestro rol como personas evaluadoras, cómo usamos, ¿verdad? Cómo demostrar esas desigualdades estructurales y esa volver a ver para otro lado que durante décadas sufren y han sufrido estos territorios. Entonces, ¿verdad? O sea, ¿cómo? Con datos evaluativos, con ser un poco más creativos a la hora de qué incluir en esos, a la hora de analizar criterios como coherencia, ¿verdad? Y pertinencia. Entonces, creo que es parte de una responsabilidad. Entonces, también nos llama a la responsabilidad. Para mí, la evaluación ha sido de verdad un oasis cuando yo descubrí la evaluación como para dedicarme a esto y es precisamente porque permite demostrar estas cosas. Y como digo, uso el término denuncia con mucho respeto y espero que no se saque de contexto, pero sino más bien como esa evidencia, quería ponerle el peso. Bueno, datos evaluativos que, por ejemplo, datos jurídicos, incluso, ¿verdad? Si tenemos la oportunidad para poder evidenciar datos presupuestarios, o sea, buscar cómo validar estas desigualdades. Bueno, y lo hemos hablado, lo hablamos ayer en un panel también, y creo que siempre se ha tenido como muy claro
que la evaluación es una herramienta para fortalecer capacidades locales, ¿verdad? En los lugares que permitan generalmente esas evidencias y poder tomar decisiones con lo que hemos hablado. Y a veces suena como muy romántico, pero yo creo que si uno desde evaluador pone genuinamente, yo sé que no es suficiente la voluntad, pero si pone genuinamente empeño en lograr hacer pequeños cambios, de repente sí se logran esas capacidades locales. Lo he visto con organizaciones de la sociedad civil, como a partir de los proyectos, de las mismas intervenciones en sí, y uso el término intervención porque está también en la literatura, ¿verdad? Que llegan a las comunidades, se fortalecen capacidades y sí se pueden documentar esos resultados. Y por supuesto que nos permite ser creativos, ¿verdad? Y crear nuevas metodologías como tercer punto, que urgen estas metodologías que llamen a esa reflexión. Entonces, no solo para los que les gusta, bueno, lo cual es súper innovador y siempre nos permite, ¿verdad?, crear y mapear y describir los fenómenos como son, y uno puede agarrar de por aquí esta herramienta y agarrar para su saco y de repente tal metodología. Entonces, es un espacio creativo, pero también desde lo cuanti, ¿verdad? Cómo transformamos a los que nos gusta lo cuanti, ¿verdad? Cómo transformamos, cómo hacemos correlaciones, qué variables, cómo nos asociamos con otros evaluadores que sean más quali, y poder entender y hacer estos métodos mixtos. Y bueno, también en estos espacios hemos discutido de estos métodos culturalmente sensibles, de los tempos, de las evaluaciones, ¿verdad? Del ver la evaluación desde otras terminologías, desde otros saberes. Entonces, en poblaciones que sabemos, inclusive hasta uno dice, ¿cómo voy a llegar yo, verdad, de mi privilegio a evaluar estos contextos? Creo que si uno tiene esa sensibilidad como evaluador, como evaluadora, de poder evidenciar y que usar la evaluación, como lo dije antes, como esta herramienta, puede ser muy potente. Y si podemos dejar, tal vez en la primera evaluación no lo logremos, pero en la segunda sí, y así dejarnos granito de arena, de repente dentro de en la próxima conferencia estemos, ¿verdad?, demostrando resultados y participando en paneles con otro tipo de discusión. Muchas gracias, Angie. Ileana, por favor. Ojalá, Angie, ojalá esto suena bonito. Ojalá. Yo creo que dándole vueltas a la pregunta y para no, es decir, todo lo que dijo Angie, sí. Pero entonces, para no caer en lo mismo del sí, yo creo que la pregunta, una gran pregunta que tenemos que hacer es cómo es evaluar para quién, ¿sí? Mm, Y es eso, ¿para quién? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Con qué recursos? Lo que sea. Pero creo que una gran pregunta es evaluar para quién. Y cuando vamos a pensar en evaluar para quién, también tiene que haber, volvemos un poco al primer punto, alrededor del reconocimiento de los lenguajes. ¿Cómo hacemos para contar qué fue lo que recogimos? ¿Cómo hacemos? Podemos denunciar, podemos contar, podemos señalar, pero no hacemos nada si señalamos y solamente se queda entre los que saben, ¿sí? O queda la información como escondida en un cajón, y hay formas de escribir las cosas o de comunicar las cosas que pueden ser muy selectas para un grupo pequeño, pero creo que tenemos que dar un paso más en cómo hacemos para que las evaluaciones lleguen a quienes realmente importan. Entonces, mm, ahí creo que yo me iría, digamos, complementando lo que decía Angie, en cómo hacemos para explicar la información, cómo hacemos para ampliar la información. Y ahí me quedo con lo que ella decía al respecto de los datos cuanti y los datos quali. No, vean que pareciera que siempre es lo cual y como lo más, no sé, lo más bonito, lo más, pero bueno, ¿cómo hacemos para explicar datos duros? ¿Cómo hacemos para contar, para hacer que los números hablen, para que los números puedan contar historias y que esas historias puedan ser entendidas por la población que nos interesa, que puedan, digamos, que es para quién, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que los números no se queden en cifras abstractas, sino que la gente los pueda comprender, puedan acercarse a ellos e interactuar con eso? Entonces ahí yo vuelvo a la primera respuesta, a la primera respuesta de este panel, y es al respecto de la necesidad del reconocimiento de los lenguajes. ¿Cómo hacemos para que el juego, para que el video, la música, las cosas de TikTok, que a mucha gente le parece que son una idiotez y a veces lo son, pero no siempre, puedan tener
información, cómo hacemos para conectar con las comunidades y cómo hacemos para reconocer cuáles son los lenguajes en los cuales la gente puede escuchar, ¿sí? Habrá gente para la que pueden escuchar solamente desde los números y para ellos una tabla Excel será lo máximo. Yo ahí me cuento, pero habrá otra gente para la cual eso no quiere decir absolutamente nada y necesiten otra forma de otros Claro. lenguajes para poder comunicar. ¿Cómo hacemos para que el juego, el video, la música, las canciones sean útiles para las personas? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que o sea, para que la información que se recoja, hagamos algo con la información? ¿Para quién evaluamos? ¿Sí? ¿Evaluamos para las instituciones exclusivamente, para las comunidades, para los que reciben, para el cambio? ¿Sí? Y entonces esa pregunta tiene que estar pensada en la recolección de información y en la devolución de la información, de tal forma que también la información que quede visible y que sí, que quede disponible sea posiblemente útil, que alguien más la pueda utilizar. Y creo que ya nos ha pasado cuando vamos a hacer recolección de información y nos encontramos con un documento que es tan críptico que no dice nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que alguien, si está interesado, pueda acceder a esta información? Y ahí mi último aporte va a ser referido a la importancia de que de que la información esté disponible en diferentes lenguajes basadas en temas de datos abiertos. ¿Qué quiere decir? Para alguna gente será suficiente un TikTok, para otra gente, o un video corto de minuto y medio. Para otra gente será necesario una cosa más larga, o la canción, o la obra de teatro, o lo que sea, pero para otras personas sí es necesario que ellos puedan acceder a los números. Y entonces estoy pensando en un ejemplo práctico aquí que creo que puede ser muy, no sé, que llega al corazón y es alrededor de la Comisión de la Verdad en Colombia, ante la guerra y la violencia que sufrimos en Colombia durante tantos años, una de las muchas formas de expresar qué fue lo que sucedió se hizo a través de una obra de teatro. Si tienen la oportunidad de verla, ojalá la puedan ver. Es estremecedora. Y entonces la obra de teatro lo que hace es que junta, es un ejercicio, es una intervención donde entran eh, por ejemplo, víctimas de la violencia, pero también actores armados activos que están en ese instante y participan, por ejemplo, en la creación de la obra de teatro, tanto víctimas y victimarios de forma, pues, al mismo tiempo, participando colectivamente. Y se sientan y en conjunto elaboran una historia para contarle a los demás. Ese tipo de lenguajes es una cosa, pues claro, eso necesita otro nivel, pero de cualquier forma, para algunos y algunas, esa información puede llegar de una forma más sensible y de cualquier forma hay información disponible en números y en cifras y en publicaciones duras que otras podremos aprovechar y que podamos entender en unos lenguajes distintos. Gracias. Gracias, Eliana. Emma, por favor. Sí, bueno, yo voy a retomar lo que han dicho tanto Diana como Angie. Y una de las cosas en el tema del uso y comunicación de resultados resulta ser fundamental. Junto con la planificación de la evaluación, uno podría realizar cuál sería el plan de uso y comunicación de resultados. ¿Sí? No significa que tengamos que ser comunicadores, simplemente el poder ver cómo aprenden las personas a partir de los resultados de la evaluación y cómo éstas pueden ser informadas, transferidas o también nuevamente, digamos, co-creadas con la población. En el 2011 hubo un programa muy innovador en Paraguay de la que fui coordinadora académica en ese momento de formación en evaluación entre sociedad civil y el Estado, y ahí se volvieron los resultados de las 11 evaluaciones que se llevaron a cabo hacia a la población. ¿Cómo? A través de teatro, a través de banderolas, a través de reuniones ad hoc, ¿no? Conversando con la misma población sobre cuáles eran los formatos de comunicación. En ese momento, digamos, todavía había internet, pero no, digamos, tan masivamente como ahora, ¿no? En el cual habría que incorporar también en redes sociales. Pero yo creo que eso pasa por considerar la evaluación como un bien público. Esto es algo que me parece que es uno de los grandes aportes de Ernest House, en el sentido de que, si bien es cierto,
Los programas sociales pueden ser considerados como laboratorios, espacios donde experimentamos soluciones colectivas a problemas complejos, ¿no? Evaluar significa aprender y adaptarse en esos escenarios reales, ¿sí? Entonces, el tema del uso y comunicación de resultados resulta ser clave, ¿no? Y al considerarlo como laboratorios, también podríamos considerarlos como bienes públicos. No es solo control, no solo rendición de cuentas, pertenece a la sociedad, porque generan conocimiento, porque orientan decisiones colectivas y democratiza el aprendizaje. Yo siempre saco el ejemplo que en la década del 80, un grupo feminista de Uruguay formó un banco de argumentos a partir de investigaciones y de evaluaciones, y esas fueron tomadas en cuenta por un grupo peruano muy interesante, el Movimiento Manuela Ramos, que elaboró un banco de argumentos proveniente de justamente las evaluaciones para poder argumentar ante el Congreso de la República, por ejemplo, leyes favorables alrededor de la educación sexual integral y digamos, de la agenda feminista, pero utilizaba como argumento las conclusiones, las evidencias que venían de la investigación. Entonces, algo así también podríamos crear. Luego, en el 2011, también creamos un banco de argumentos en un proyecto con el Centro Internacional de la Papa para poder sacar de esas evidencias, poder hacer incidencia en políticas alrededor de los cambios que se quieren producir. Entonces, hay mucho conocimiento que está enterrado en informes. Entonces, ese tema del uso, comunicación de resultados, convertirlo en argumentos para el cambio, que abone el cambio social, resulta ser fundamental. Y en los distintos formatos, incluyendo, digamos, autoridades que no leen, ¿sí? Que no leen y que se les podría dar también determinado tipo de argumentos a partir de las evaluaciones. Sí, yo recuerdo que eso fue en la década, estoy hablando de mis años, ¿ah? De haber sido en la década del 90, se generó un programa, una publicación que se llamaba Data Social. Y ese Data Social se dirigía a las 1000 líderes y lideresas de opinión en el Perú, ¿sí? Desde banqueros, la telefónica en ese momento, etcétera, con información para poder incidir acerca de cambios sociales, pero con evidencias. Entonces, nosotros necesitamos pasar a una acción efectiva en el espacio público, en el espacio comunitario. Entonces, creo que las evaluaciones están subutilizadas, subdiseminadas digamos, sus resultados. Debemos ir pensando de una manera bastante creativa el cómo poder incidir y cómo ir creando argumentos alrededor de la protección, de la defensa de los derechos a partir de las evaluaciones. Eh, y bien, yo quisiera cerrar esta parte hablando un poquito de una propuesta que tengo que tiene 3 patas: humanizar, incluir y transformar. Humanizar es recordar que cada número representa una historia, que detrás de lo que hacemos hay personas. Incluir implica escuchar todas las voces, especialmente las silenciadas. Y transformar es convertir cada hallazgo en una oportunidad de justicia y de aprendizaje. Creo que eso es fundamental en el contexto actual en el cual todo se está demoliendo. Y quiero finalmente decir una frase de Viktor Frankl que no va dentro de la evaluación, pero ahora van a ver por qué la he tomado. Él decía: el ser humano no debe ser cuestionado por lo que espera de la vida, sino por lo que la vida espera de él. Y mi pregunta es, aplicado a nuestra práctica evaluativa, es: ¿qué espera la realidad de nuestras evaluaciones? Hoy más que nunca necesitamos una evaluación rigurosa, pero radicalmente humana, inclusiva, pero también transformadora. Eso sería mi aporte. Pues muchas gracias. Me parece que ha sido una mesa sumamente inspiradora. Hay una pregunta, bueno, más bien sí, una pregunta técnica que colocan en el chat en términos de este taller que refería Emma de habilidades. María Teresa, ¿la puedes consultar en el lobby? Nos dice el equipo de RELAC que en el lobby aparecen las grabaciones tanto de los paneles, los conversatorios y los talleres que han tenido lugar en estos días. Entonces ahí la pueden consultar. Y la verdad es que quedan ¿no? Como dice Angie, mucha tarea, ¿no?
quisiera como retomar algunas ideas y si ustedes quieren en lo que voy dando algunas ideas de tratar, no me voy a atrever, pero a sintetizar porque ha sido muy rica esta reflexión. Pero si ahorita se quieren dar un mensaje de cierre como de un minuto, en términos de, pues, el papel, yo diría, de activismo de la evaluación, no sé si es como el término, pero sí de que busca mover estas realidades. Nos estamos partiendo de que son realidades no solo dolorosas, complejas, estructuralmente complicadas, pero desiguales. Parece que ahí hay un acuerdo entre que estamos mirando nuestros contextos, ¿no? O sea, estamos mirando como todo ese dolor que nos atraviesa, pero no solamente buscamos mirarlo, ¿no? De alguna forma contemplarlo, sino lo que busca la evaluación sí es transformarlo y decir, bueno, aquí las personas tienen que ser el centro porque no podemos, ¿no? Seguir reproduciendo justamente estas inercias y estas miradas donde pues, las personas están ahí, sino darles justamente reconocernos en nuestra dignidad y ponerlas en otro lugar para que alrededor de estas personas la evaluación busque también contribuir, como lo mencionaban ahorita, sea esta oportunidad de esperanza, sea esta oportunidad de justicia, sea esta denuncia, ¿no? En términos de las desigualdades y yo diría también de ir construyendo cosas nuevas. Sé que puede sonar muy utópico, pero me refiero, o sea, ustedes me han inspirado en términos de que pues nos merecemos otros contextos y aunque es como largo este proceso, pues la evaluación tiene un papel, si bien no de panacea, sí puede contribuir a justamente ir aportando en estos cachitos donde está mirando y busca radiografiar y busca retratar lo que está sucediendo, pues de otra forma también atreviéndose o invitándonos a repensar las herramientas, a repensar nuestra práctica, a repensar también cuáles son nuestras habilidades y qué es lo que necesitamos para poder no solo recuperar, sino hacer que las personas tomen otro papel diferente. ¿No? O sea, justamente que sean las y los protagonistas de estas historias, porque al final son quienes atraviesan y quienes padecen las omisiones, las acciones de los gobiernos o, ¿no? De todos los actores, digamos, que tienen influencia en esas realidades. Entonces, yo estoy como realmente muy trastocada por todas sus saberes que han compartido. Entonces, si quieren, pues les cedo otra vez la palabra para que en un minuto podamos, bueno, 2 minutos, sus reflexiones finales y si hubiera alguna otra pregunta, ahí les invito a que en el icono de QA IA, de preguntas y respuestas, pudieran poner algunas. Sí, claro, dice Ileana que pueden ser 3 minutos, claro. Estamos ahorita con esa posibilidad. Entonces, por favor, el cierre, si quieren, en el mismo orden. Angie, Ileana, Emma, muchas gracias. Bueno, este me sale como más desde la inspiración. Bueno, estamos viendo que estamos cumpliendo 20 años como RELAC y, ¿verdad? Y este grupo de trabajo quizá tenga, ¿verdad? Ya también sus años en existir. Mi reflexión final es como, bueno, ¿qué vamos a hacer con las herramientas? ¿Cómo vamos a aplicar otras herramientas que tenemos desde la red? En otros espacios hablamos, ¿verdad?, de los cursos del curso de evaluación indígena y contrahegemónica, que estuvo pues, genial, del espacio de Valindígenas, del espacio de Valyud, de los estándares, ¿verdad? ¿Cómo usamos las herramientas que ya hemos construido desde nuestros saberes para hacer para incorporar también el enfoque de derechos y qué vamos a hacer como RELAC en la perspectiva hacia el 2040, ¿verdad? En reflexión para el colectivo de colectivos. Y un poco, ¿verdad? Cómo cuestionarnos si realmente aplicamos, si realmente somos humildes a la hora de llegar a hacer evaluaciones, ¿verdad? Desde una posición muy privilegiada. A veces una posición que puede resultar ser muy cómoda, pero también un poco desde la ética del conocernos y ser conscientes de ese espacio que tenemos como evaluadores, usar la evaluación como una herramienta que permita no seguir perpetuando o limitar esas realidades y estas desatenciones estructurales que estas poblaciones han recibido por décadas, porque estos contextos de vulnerabilidad y crisis no son iguales. Un terremoto no es igual en Haití que en otro país, ¿verdad? Mucho más desarrollado. La violencia no es igual en las comunidades vulnerables que en las ciudades. O sea,
pasan por otras razones las vulnerabilidades de las personas. Entonces, pues cuestionarnos eso y invitarles a eso, a ser más horizontales a la hora de hablar de evaluación para que desde nuestra posicionamiento podamos llegar a hacer una evaluación un poco más transparente, ¿verdad? Y un poco más transparente, hablo como de ese velo de la ignorancia, ¿verdad? Un poco más de ir más neutrales y a los espacios y a ser evaluadores y evaluadoras comprometidos con la inclusión del enfoque de derechos en nuestras evaluaciones. Gracias, Angie. Ileana, por favor. Yo tengo acá un cuaderno lleno así como de todo lo que me gustaría decir, entonces está complejo, pero me voy a quedar con tres ideas fuertes y ya. Y las tres, primero es, bueno, cuatro. Digamos, la necesidad de pasar del discurso a las acciones. Y entonces ahí creo que es una invitación al cuestionamiento constante, ¿sí? Como salirnos del lugar de comodidad del saber, ¿no? Para que finalmente, digamos, más allá de que se vea bien o que esté bien escrito o que el contexto esté, bueno, no sé, esté bien escrito, pasar de los discursos a las acciones, a las prácticas y garantizar o por lo menos hacer el esfuerzo para garantizar que las voces de las personas que estamos recogiendo pues sean recogidas con dignidad y con respeto, y que finalmente los discursos, pues es que los discursos son muy vacíos sin acciones. Las acciones es lo que, digamos, en el qué hacer y en la forma de comunicar y en la forma de interactuar con los otros y con las otras, creo que ahí comienza la diferencia entre lo que podemos y no podemos hacer en nuestras propias evaluaciones y en nuestra cotidianidad. Eso por un lado. Dos, si bien las acciones, los discursos y las acciones son muy importantes, no nos podemos quedar en las formas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a veces se usan como con ligereza algunos términos que no, y creo que es importante como tenerlo presente, no es usar un término ligeramente, ¿sí? Sino cualquiera, no sé, interseccionalidad, por decir cualquiera. Sino que si yo voy a usar el término interseccionalidad, tengo que enterarme desde dónde estoy parada, ¿sí? No puedo pensar en decir, en mencionar el término interseccionalidad sin hacer una reflexión profunda y sin saber que esto tiene una base feminista eh, indispensable. O sea, no puedo hablar de, así como no puedo hablar de temas LGBT sin hablar de los feminismos, pues no puedo hablar de interseccionalidad sin hablar de la base feminista que esto tiene. Entonces, ahí yo les pediría y nos pediría a todos, es como ser muy conscientes de lo que están, de los términos que estamos usando para no dejarlos en el aire, sino para que realmente sean lo que tiene que ser, ¿sí? Es decir, sean, digamos, a profundidad, me refiero. Es decir, que no nos quedemos en la forma, sino que realmente vayamos al fondo y que nos vayamos a la base, ¿cómo decirlo ahí? Sí, que no sea un asunto estético, sino que sea un asunto de principio y de profundidad de lo que estamos hablando. Y lo tercero, que creo que es importante dejarlo, es el tema de, también es una reflexión hacia cada quien que realiza los ejercicios de evaluación, es el tema de la colonialidad. ¿Cómo podemos hacer para que en efecto nuestras palabras y nuestras acciones no estemos actuando de forma extractivista o agarrando, digamos, saberes y procesos de alguien más, sino que al contrario les demos el valor a quien lo está diciendo, ¿sí? Y entonces en la colonialidad viene todo, la colonialidad del saber, pero también la colonialidad de las formas, ¿sí? Entonces, para poderme dirigir en un panel, siempre tengo que estar, no sé, con un vestido de una forma única y particular, porque si no, no puedo dirigirme. Pues no, o sea, también ahí viene el asunto del reconocimiento de los asuntos propios de las diferentes personas y que esto que es estético, pues no, digamos, no impida la interacción con las otras personas. Y ahí vuelvo a lo que he mencionado durante toda la sesión,
y es alrededor de los saberes y el reconocimiento de los saberes de los demás. Y pues del propio también. No es para bajarme los pies a mí para poder darle la palabra a los demás, sino es sencillamente un tema del reconocimiento del saber de la otra persona que también construye y que también hace, digamos, muy importante, pues hacen su propio lugar. Último, pues nada, agradecimiento y ahí yo creo que viene un asunto importante alrededor de la importancia del trabajo en red y del trabajo colectivo. Y creo que el tema de los discursos y de la acción también pasa por los temas de las prácticas. Entonces, ¿cómo hacemos para generar comunidades de aprendizaje o comunidades de encuentro, lugares de encuentro que sean sanos y saludables para todos y para todas? ¿Cómo hacemos para que nuestras interacciones, inclusive las interacciones que tenemos así entre colegas y pues con los demás, sean, digamos, amorosas y cuidadosas para que nos den más ganas de seguir trabajando colectivamente y podamos de en adelante seguir haciendo cosas conjuntas? Muchísimas gracias. Gracias, Eliana. Emma, por favor. Sí, gracias. Bueno, muy inspiradoras las afirmaciones de ustedes dos, me ha encantado. Y me recuerda mucho la década de los 60 y 70 de lo que es investigación, acción participativa, toda la influencia de Paulo Freire. Sí, tenemos, además de Paulo Freire, también está este insigne colombiano, ahorita me voy a acordar su nombre, que maravilloso. Molano, ¿Olano? No, Alfredo Molano. no. Otro, después te voy a decir cuál, yo ahora que no me acuerdo. Bueno, el hecho es de que nosotros tenemos en América Latina una trayectoria en trabajar la investigación desde los actores y con los actores, que no lo hemos incluido de manera suficiente. Digo suficiente porque sí lo ha habido, no podemos decir que no porque sería falso, pero de una manera mucho más enfática, ¿sí? Para ir trabajando los temas digamos, de los programas, no sobre la población, sino con la población. Una manera de incluirlos de manera efectiva. Y podemos recrear esas metodologías, Orlando Falsborda, recrear esas metodologías, ¿no? Innovar, porque es posible, e incluir todo el tema de uso y comunicación de resultados, no solamente pensar que el uso lo tiene que hacer quienes toman decisiones en política, que por cierto lo tienen que hacer, pero nos hemos concentrado mucho ahí, no tanto en lo social. Entonces, yo creo que las redes de evaluación tienen una responsabilidad muy grande para ir abonando en esa transformación de la evaluación como una transdisciplina mucho más abierta a la sociedad, ¿sí? Que enclaustrada en el buscar que las entidades políticas, que por cierto hay que hacerlo, no estoy negándolo, digamos, apliquen las medidas establecidas en las evaluaciones, pues estamos viendo que los cambios políticos tan acelerados y además esas élites políticas no les interesa la evidencia, pero tenemos que buscar el poder instituir la evaluación en la sociedad, en las comunidades, en los grupos sociales, en diferentes esferas, que el pensamiento evaluativo, la reflexión crítica permeen la sociedad. Y esa creo que es una responsabilidad muy grande yo creo, para las redes de evaluación y además incluir dentro de las redes de evaluación también, ¿por qué no a las comunidades? Digo, estoy haciendo cosas que pueden ser un poquito revolucionarias, pero creo que sí sería muy importante. Organizaciones, comunidades, ¿sí? En los cuales las redes puedan interactuar de manera clara y además vender el tema del pensamiento evaluativo, de la reflexión crítica como un elemento clave para la garantía de los derechos. Eso sería. Oigan, pues yo les mando un fuerte aplauso porque en realidad fueron intervenciones sumamente ricas, sinceras, motivadoras, inspiradoras y espero que también para quienes nos hayan seguido, pues hayan disfrutado mucho esta conversación, que no solamente se quedó en problematizar y estar tratando de aportar, ¿no? O dejar más bien algunos cuestionamientos de nuestra práctica, sino que también pues va perfilando una ruta de trabajo
en términos individuales para cada persona evaluadora de ir revisando, ¿no? nuestra actuación y también como red en este, ¿no? conjunto que somos ahora sí que más podemos potenciar las acciones. Entonces hay como mucho trabajo creo que para la RELAC, para el grupo de evaluación de derechos humanos y pues espero que que sigan disfrutando y de esta conferencia regional de evaluación. Han sido días muy ricos y este conversatorio en lo particular, pues me parece que ha sido muy fascinante y muy motivador. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Ileana, Gracias, muchas gracias, Emma, por gracias. toda su sabiduría y su compromiso. Y pues bueno, ¿no? Yo les deseo muy buena tarde y nos vamos a seguir viendo y les invito a que nos siguen en las transmisiones, que igual se conecten a las conversaciones que siguen posterior para este cierre. Adiós, Gracias. muchas gracias. Adiós. Adiós. Antes de cerrar, yo voy a aprovechar este minuto o dos que tenemos para dar un par de avisos. Uno, ahorita viene el cierre. Es una oportunidad muy chévere para recoger lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido estos últimos 3 días ha sido muy emocionante, muy, no sé, muy inspirador, por supuesto, y vienen, digamos, es una oportunidad como para encontrarnos todos y todas y la tarea es desde la individualidad y desde la colectividad también, por supuesto. Entonces, la invitación a que sigamos estas próximas sesiones que nos quedan y que nos acompañemos en el cierre, que sobre todo entre las redes nacionales, por supuesto, pero también en el cierre del espacio de la conferencia, que creo que hemos estado casi 300 personas en toda la región y bueno, desde diferentes lugares del continente cada quien ha contado y pues lo interesante es cómo hacemos para transformarnos entonces a partir de lo que vivimos en estos 3 días de trabajo juntos y Gracias juntas. por todo, Liana. Muchísimas Gracias. gracias. Muy Estamos bien, en Gracias, pues contacto. Angie. les esperamos en Adiós. el trabajo siguiente. Muy bonita Dale. tarde. Adiós. Chao. Adiós.